saúdo a quen me acompaña na mesa, que é o Director Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, tamén ao Dr. Andrés Rodríguez Alonso e tamén a todas as deputadas, a todos os deputados, os traballadores e traballadoras que hoxe nos acompañan. Bueno, neste día, que penso que podemos definir o que recuperamos aquelas charlas de concienciación sanitaria que por mor da pandemia tuvemos que de alguma maneira deixar de facelas, e agora que parece que, bueno, pois o virus da gripe e o do catarro común pois parece que están desplazando o do COVID-19, pois nos parecía oportuno retomar este tema destas charlas de concienciación que tanta repercusión teñen e que ademais penso que fan unha labor positiva de educación sanitaria. E hoxe o facemos cun tema que ten unha prevalencia moi alta, que neste caso vai no facer o doutor Rodríguez Alonso, que me corrixa se os datos que eu vou a dar non son exactos ou non, pero estamos falando do primeiro tumor en incidencia e o terceiro en mortalidade en varóns, cunha taxa de 150 casos por 100.000 homes e, por exemplo, por riba está, nestes índices está por riba dos 138 casos por cada 100.000 mulleres que presenta o cancro de mama. Por lo tanto, estamos ante un tema de moita importancia, onde tanto a prevención como a súa concienciación sobre este asunto e tamén sobre o estigma que rodea a toda esta patoloxía, pois eu penso que é importante que o Parlamento, que non pode estar alleo a todo o que está pasando na sociedade, e este é un tema que preocupa moito a sociedade, pois eu agradezcolle moito que tanto o director como o xefe de servicio de uroloxía do Hospital de Ferrol, que hoxe nos acompañen para esta charla divulgativa e que tomemos conciencia da importancia deste asunto. E eu, sin máis, vou deixar a palabra ao Director Xeral de Asistencia Sanitaria para que presente o noso conferenciante de hoxe. Sí, moitas grazas, bons días a todos. Eu vou presentarlles ao Dr. Andrés Rodríguez Alonso. El leonés, é licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista en uroloxía formado no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, doctor cum laude por la Universidade da Coruña, especialista universitario en cirurxía laparoscópica por la Universidade de Santiago de Compostela e xefe do Servicio de Uroloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. É un dos nosos máis prestixiosos urólogos, cuya actividade científica cabe destacar que é autor de 21 capítulos de libros de difusión nacional e internacional, autor de máis de 50 publicacións en revistas nacionais e internacionais. En canto á divulgación científica, é autor de máis de 300 comunicacións en congresos nacionais e internacionais. Por último, destacar a actividade docente, xa que participou como profesor e foi ponente en máis de 100 cursos e congresos autonómicos e nacionais, e director das 3 edicións do curso avanzado de prostatectomía radical laparoscópica que se celebran anualmente no Complexo Hospitalario Universidade de Ferrol. E con isto, xa máis nada, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Dalle aí. Ahí está. Buenos días a todos y gracias por la presentación y por la invitación al Director Xeral de Asistencia Sanitaria, en mi nombre y en nombre de la urología gallega, para poder hablarles de este tema tan importante que es el cáncer de próstata, que, como ya ha dicho don Miguel Ángel Santalices, es un tema con unas características epidemiológicas apabullantes que creo que deberíamos profundizar en el conocimiento. La charla que voy a dar se titula Falemos do cáncer de próstata, y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, hablar unos 15 minutos del cáncer de próstata. Realmente no es una casualidad que yo esté hablando hoy aquí del cáncer de próstata, precisamente un 22 de noviembre. La razón es porque el mes de noviembre es el mes de la salud masculina y del cáncer de próstata en concreto, desde que en el año 2003 se surgió el movimiento Movember.
El movimiento Movember es el acrónimo de dos palabras, November y Mustache, noviembre y bigote, como todos saben. Y es un movimiento que crearon en el año 2003 dos chicos australianos intentando hacer campaña a favor del cáncer de próstata y la salud masculina porque tenían un amigo que padecía cáncer de próstata e inspirándose en una conocida que hacía campaña de un cáncer en aquellos momentos con mucha más difusión social, que era el cáncer de mama. A partir de entonces, todos los años el movimiento Movember intenta captar dinero, intenta captar fondos para financiar diversos programas de investigación centrados en el cáncer de próstata y en el cáncer de testículo sobre todo, pero también en otros aspectos de la salud masculina menos valorados socialmente, como pueden ser la prevención del suicidio y el ejercicio físico. ¿Cuáles son las cifras del cáncer de próstata en el mundo? En el mundo, globalmente, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en los hombres. Cada año se detectan 1,5 millones de nuevos casos en todo el mundo de esta enfermedad y se calcula que en cada momento del tiempo, es decir, la prevalencia estimada de este tumor es de aproximadamente 11 millones. A día de hoy, aproximadamente 11 millones de varones en el mundo padecen cáncer de próstata en alguna de sus fases. Pero realmente la prevalencia del cáncer de próstata, todos creemos, tanto los epidemiólogos como los urólogos, como todos los especialistas del cáncer, en que está muy infraestimada por las características particulares del cáncer de próstata, porque requiere unas pruebas específicas, para lo cual es necesario un alto nivel de la sanidad, una facilidad de acceso a la sanidad, porque la esperanza de vida es muy variable en función de los diversos países del mundo y el cáncer de próstata está íntimamente ligado a la esperanza de vida. Y por eso utilizamos los datos de las autopsias para calcular cuál es la prevalencia real en cáncer no diagnosticado de próstata. Para que se haga una idea, en hombres menores de 30 años, cuando se les hace una autopsia, se detecta cáncer de próstata en el 5% de las personas, aunque no se sospechaba, por supuesto. Esta incidencia se multiplica por 1,7 con cada década que transcurre, de forma que en hombres que tienen más de 80 años, la incidencia de cáncer de próstata no sospechado en autopsias llega al 59%. Realmente, yo creo que los urólogos pensamos que si todos los hombres viviésemos lo suficiente, finalmente íbamos a desarrollar cáncer de próstata. ¿Y qué es lo que pasa en España? Bueno, pues en España, como ya se ha dicho, el cáncer de próstata, aquí en este país sí que es el cáncer más frecuente de los hombres, con más de 35.000 nuevos casos diagnosticados cada año. Y otra cifra muy interesante es que si nos ceñimos a la prevalencia, en la actualidad en España, entre la población masculina hay aproximadamente 1.100.000 hombres que padecen en estos momentos algún tipo de cáncer. Pues de ese 1.100.000 personas, varones, pues un cuarto, 260.000, padecen cáncer de próstata. Y la mortalidad. Este sí que es un dato relevante. Yo creo que en general se asume que el cáncer de próstata es una enfermedad benevolente, que casi todos los hombres se curan, que la cirugía ha evolucionado mucho, al igual que la radioterapia, que tiene una evolución prolongada, quizás que afecta a personas mayores, y ninguna de esas cosas es incierta, pero también es cierta que la mortalidad es elevada, mucho más de lo que la población general se imagina. Para que se haga una idea, en el año 2020 fallecieron por cáncer de próstata, directamente por cáncer de próstata, casi 6.000 hombres. Esto es una incidencia de mortalidad muy parecida a la del cáncer de mama en la mujer, 6.600, y probablemente socialmente no parezcan mortalidades similares. El cáncer de mama y el de próstata tienen muchas similitudes. En primer lugar, porque son cánceres, el de próstata que afecta exclusivamente al varón y el de mama que afecta casi exclusivamente a la mujer. Por otra parte, son tumores que dependen mucho de la actividad hormonal. Por otra parte, son tumores que tienen una incidencia parecida, más de 30.000 nuevos casos cada año. Y finalmente, otro parecido, lamentable, desgraciado, es que ocasiona una mortalidad muy parecida. En torno a 6.000 personas mueren de estos dos tumores cada año. ¿Y cuál es la magnitud del problema? Bueno, en este mapa, en color verde, se representa la verdadera magnitud del problema. En color verde se pintan los países en los cuales el cáncer de próstata es el tumor con mayor incidencia, es decir, la mayor parte de los países del mundo. Globalmente, como he dicho al principio, el cáncer de próstata es el segundo cáncer en incidencia y no el primero, por el peso grandísimo que tienen los países del sudeste asiático, que como todos sabemos están superpoblados y en los cuales el cáncer de próstata no es el primero, sino que en general suele ser el de pulmón.
Y en este otro mapa del mundo se representan los diferentes países con colores variables en función de la incidencia. Y vemos que la incidencia de cáncer de próstata, es decir, el número de nuevos casos por cada 100.000 habitantes año, es enormemente variable en función del sitio del mundo. Es especialmente incidente el cáncer de próstata en Europa, en la Europa occidental, en los países escandinavos, en Norteamérica, en Brasil, en Australia y en Nueva Zelanda. Vemos, sin embargo, que en el sudeste asiático y en Asia en general, pero sobre todo en el sudeste asiático, el cáncer de próstata tiene una incidencia muchísimo más baja. ¿Y cuáles son las causas del cáncer de próstata? ¿Cuáles son los factores de riesgo, podríamos decir, más que las causas? En primer lugar, la historia familiar. Tener un antecedente familiar con cáncer de próstata predispone a padecer cáncer de próstata. Predisposición racial, como hemos visto en el mapa previo, se ve claramente. Las personas asiáticas tienen mucha menos incidencia de cáncer de próstata que, por ejemplo, los afroamericanos, que son los que más incidencia tienen. En el medio se sitúan los caucásicos, los europeos caucásicos, los asiáticos caucásicos y los habitantes de la Europa meridional, de la Europa mediterránea, que tienen una incidencia intermedia. Sin embargo, hay un dato curioso, que es que los asiáticos, con su baja incidencia, cuando emigran a Estados Unidos, al cabo de 1 o 2 generaciones, su incidencia sube de forma muy llamativa. Nunca se iguala a la incidencia de los afroamericanos, pero supera muchísimo la incidencia de su país original. Y esto indica claramente de que, aparte de la herencia, de la genética, existen otros factores del medio ambiente que impactan de forma definitiva en el desarrollo del cáncer de próstata. Otro aspecto muy importante es el cáncer de próstata hereditario. Este es un tipo de cáncer que se transmite a la descendencia. Los genes mutados que se transmiten a la descendencia, pero no solamente de hombre a hombre, porque son tumores, son genes que comparten, mutaciones genéticas que comparten diversos tumores. Quiero decir con esto que no solamente se trata de que un hombre que tenga una mutación genética transmita a su hijo un cáncer de próstata, sino que existen mujeres que tienen cáncer de mama o de ovario y estas mutaciones genéticas que van a hacer esa transferencia genética a su descendencia, predisponiéndole e incluso determinándole a padecer un cáncer de próstata. Otros aspectos que también pueden poner en riesgo o aumentar la probabilidad de padecer un cáncer de próstata son determinados factores relacionados con el estilo de vida. El síndrome metabólico, la obesidad, determinados factores dietéticos. Realmente no podemos indicar que exista un factor concreto, es una pregunta recurrente, ciertos hábitos alimenticios. No existe ningún factor dietético que se relacione de forma significativa y clara con el desarrollo de cáncer de próstata. Pero sí que es cierto que el estilo de vida en general, como hemos visto en ese cambio de incidencia cuando pasas de los países asiáticos a Norteamérica, sí que tiene que influir en algo. Por eso es muy importante en el desarrollo de cáncer de próstata, como en el de otros tumores, muchos tumores y probablemente la mayoría, la interacción entre la genética y el medio ambiente. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico del cáncer de próstata se realiza de formas muy diversas. Voy a hablar de cómo se realiza el diagnóstico en los países occidentales desarrollados, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, que tenemos la inmensa fortuna de tener a nuestra disposición prácticamente toda la tecnología. Aquí el diagnóstico de cáncer de próstata se basa en el diagnóstico precoz, mediante PSA, tacto rectal y, en los últimos años, mediante resonancia magnética. Pero el cáncer de próstata debe ser diagnosticado de forma histológica, es decir, necesitamos siempre una confirmación histológica, una confirmación microscópica de que ese hombre padece cáncer de próstata. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace mediante una biopsia de próstata. De forma clásica, durante 5 décadas hemos realizado biopsias de próstata convencionales, transrectales, que son biopsias aleatorias que tienen un cierto grado de imprecisión. Desde hace 5 o un poco más realizamos una técnica de biopsia que se llama biopsia por fusión de imágenes. En esta biopsia moderna se combinan las imágenes de ecografía en tiempo real con las imágenes de un archivo de resonancia, permitiendo dirigir las punciones biópsicas hacia el sitio concreto donde se ven las lesiones en la resonancia magnética, aumentando muchísimo la sensibilidad y especificidad de la biopsia. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente varón diagnosticado de un cáncer de próstata, necesitamos saber dónde está el tumor, si está localizado exclusivamente en la glándula prostática o, por el contrario, está extendido a otros órganos del cuerpo. Y para ello necesitamos realizar lo que los médicos llamamos estudio de extensión. ¿Y cómo se realiza eso en el cáncer de próstata? Bueno, pues lo habitual es realizar un TAC y una gammagrafía ósea. En determinadas circunstancias se puede realizar una resonancia magnética o bien una prueba de alta sensibilidad de nueva generación, que es el PET-TAC, PET-TAC colina o PET-TAC PSMA.
Otro aspecto muy importante en cáncer de próstata, que eso es una cuestión que socialmente no ha calado del todo en nuestra sociedad, es ¿a quién va dirigida la detección precoz? Bueno, pues la detección precoz de cáncer de próstata debe realizarse en todos los hombres que tienen más de 50 años cuando no tienen antecedentes familiares. Pero si tienen antecedentes familiares, esta detección precoz debe adelantarse 5 años, hasta los 45. Pero si además de tener antecedentes familiares tienen una mutación genética transmisible, como esas que hemos visto previamente, la detección precoz debe adelantarse a la edad de 40 años. ¿Y en el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento del cáncer de próstata? Bueno, evidentemente, para planificar el tratamiento de una enfermedad oncológica debemos saber primero si el tumor está localizado o es avanzado, por el contrario. En el cáncer de próstata localizado, los 3 pilares del tratamiento son estos que ven aquí. La cirugía, la intervención característica del cáncer de próstata se denomina prostatomía radical, la radioterapia, con sus 2 modalidades, la radioterapia externa o la braquiterapia, y un tratamiento que probablemente sea menos conocido para la mayor parte de ustedes y de la población en general, que es la vigilancia activa. La vigilancia activa es una modalidad de tratamiento en los que se hace una vigilancia exhaustiva realizando determinadas pruebas de imagen y biopsias periódicas en aquellos pacientes para intentar evitar el tratamiento con intención curativa o al menos demorarlo. ¿Y por qué se hace esto? Pues se hace para intentar evitar o demorar las eventuales secuelas que puede tener una persona que se trata de cáncer de próstata. Secuelas importantes, seguro que algunas las conocen: incontinencia urinaria, disfunción eréctil, sangrado urinario, sangrado digestivo, retención urinaria. Son secuelas que, como se pueden imaginar, tienen un elevadísimo impacto psicosocial en las personas y sus familias. Tratamiento del cáncer de próstata localizado. Bueno, una de las grandes revoluciones en el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata localizado ha sido la comercialización hace unos años del robot Da Vinci. Desde el 20 de julio del año pasado tenemos la fortuna de disponer en Galicia de 7 robots Da Vinci del modelo XY. El robot Da Vinci es la plataforma quirúrgica más avanzada que existe para el tratamiento, en este caso, que nos ocupa del cáncer de próstata, por varios motivos que ven a la derecha. En primer lugar, porque profundiza en el concepto de mínima invasión. Es decir, es una cirugía laparoscópica que realizamos para el cáncer de próstata en Galicia, de los primeros de España también, desde el año 2004. Pero este robot Da Vinci permite profundizar en este concepto porque tiene muchísima más precisión. Y esta precisión hace que la intervención quirúrgica sea de más calidad, redundando en cuestiones como la estancia, disminuyendo la estancia, permitiéndonos mejores resultados funcionales. ¿A qué me refiero con resultados funcionales? Pues disminuyendo las tasas de esas secuelas indeseables de la incontinencia urinaria y de la disfunción eréctil. También disminuye el número de complicaciones y también, y esto es muy importante, reduce el número de segundos y terceros tratamientos para el cáncer de próstata a largo plazo. Este último punto da lugar a que el robot Da Vinci a largo plazo tenga mayor eficiencia que los otros tratamientos quirúrgicos. Pero claro, más allá de la espectacularidad quizás del robot Da Vinci, también tenemos que ocuparnos de otro aspecto, que es el cáncer de próstata avanzado, en el cual ha habido no menos novedades en los últimos años. Para que se haga una idea, hasta el año 2008, en que se comercializó Docetaxel, el primer agente quimioterápico para el cáncer de próstata, no existía ningún tratamiento, ninguno, que prolongase la supervivencia en el cáncer de próstata avanzado. Es a partir de ahí cuando empezaron a comercializarse, a través de sus respectivos ensayos clínicos, diversos fármacos para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Docetaxel en primer lugar, y a partir de ahí diversos agentes hormonoterápicos, tratamientos hormonales a partir del año 2012, abiraterona, enzalutamida 2014, apalutamida 2019 y darolutamida 2020. Todos y cada uno de estos tratamientos prolongan la vida, la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata avanzado, llegando a alcanzar un incremento de la supervivencia global en este grupo de pacientes de hasta 4 años cuando se administran de forma aislada o de forma secuencial estos tratamientos. Novedades. Bueno, una novedad es el screening o cribado poblacional. ¿Qué es el cribado? El cribado es el examen sistemático de los varones que permite identificar a aquellos que tienen riesgo de padecer la enfermedad, en este caso el cáncer de próstata. ¿Cuáles son los objetivos del cribado en el cáncer de próstata y en cualquier cáncer? Reducir la mortalidad, es el primero. Pero además, a expensas de un mantenimiento o mejora de la calidad de vida.
muy importante. Y en este sentido sí que hay una gran novedad. Y la novedad es que de forma muy reciente, desde hace 2 meses, la Comisión Europea ha propuesto la inclusión por primera vez en la historia del cribado poblacional del cáncer de próstata. El cribado es muy conocido en otros tumores con una gran difusión y éxito, que es el cribado del cáncer de mama y el cáncer de colon sobre todo, pero en la próstata nunca se había realizado. Se van a implementar pruebas para la detección del cáncer de próstata en hombres hasta 70 años empleando PSA y resonancia magnética. Está establecido por la Comisión Europea que la Unión Europea elaborará directrices para el cribado con un apoyo financiero de un programa especial de la Unión Europea. Y en Galicia tenemos también la fortuna de que ha sido seleccionada para desarrollar un proyecto piloto europeo de cribado poblacional a expensas de la Comisión Europea a través de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y con la participación del órgano científico más importante, que es la Asociación Europea de Urología. La mayor parte de las novedades están relacionadas, como todos ustedes se imaginan, por el siglo en el que vivimos, con la tecnología sanitaria. Hemos visto novedades en la imagen, buscar exactamente dónde está el cáncer de próstata mediante la resonancia, buscar de forma muy precisa dónde está, si el tumor de próstata está extendido a otras partes del cuerpo con el PET-TAC-PSMA. También hay importantes novedades en el diagnóstico. Ya hemos hablado de la biopsia prostática por fusión, pero también la detección de partículas de DNA de cáncer de próstata circulante. Hay novedades importantísimas en el tratamiento para la enfermedad localizada, ya hemos hablado del robot Da Vinci, pero también de otras cuestiones relativas a la radioterapia externa con protones, lo que se conoce como la protonterapia. Hay novedades en enfermedad avanzada, los fármacos que ya hemos comentado que por fin permiten prolongar la supervivencia. Hay la posibilidad de solicitar determinaciones genéticas para detectar mutaciones genéticas en los pacientes y todo esto da lugar indudablemente a un incremento de la precisión diagnóstica, disminución de las secuelas, aumento de la calidad de vida y de la supervivencia y el camino lento pero progresivo hacia esa tan ansiada personalización del tratamiento oncológico. Creo que probablemente se hayan dado cuenta que el cáncer de próstata es un gran desconocido. Un gran desconocido a pesar de ser el tumor más frecuente en varones, a pesar de ser el tercer tumor en mortalidad, a pesar de que tener cáncer de próstata puede suponer un estigma para los varones que lo padecen por las secuelas y también por aspectos relacionados con la virilidad masculina, ¿no? Pero, sin embargo, en general, el cáncer de próstata ha tenido hasta la fecha una baja priorización y representación menor en las políticas públicas quizás que otros tumores con una incidencia y una mortalidad similar e incluso inferiores al cáncer de próstata. Por eso me gustaría que esto sirviese y otros actos parecidos para tener una mayor concienciación social y para darle mayor visibilidad al cáncer de próstata, no solamente en el mes de noviembre, ¿no?, sino a lo largo de todo el año. Muchas gracias por la atención. Bueno, pois moitas gracias ao doutor Rodríguez. Bueno, non sei se hai tempo, ou mellor se alguén quere facer algunha pregunta, ou creo que a charla foi suficientemente clara. Quizá ao mellor unha pregunta, así por... Cando empeza a ser preocupante a cifra do PSA? Porque hai... E, se pode ser moi breve, pois a diferencia entre adenoma e cancro de próstata, porque hai aí unhas similitudes, eso muy brevemente, eso no lo puede comentar. Pues en la primera pregunta, la cifra normal de PSA es variable. Realmente en nuestros laboratorios, tanto de nuestra comunidad autónoma como de toda España y probablemente de todo el mundo, existe una tendencia a determinar la normalidad del PSA de 0 a 4. Esa es la normalidad analítica de los laboratorios en general, pero los urólogos establecemos unos valores de PSA relacionados con la edad. Por ejemplo, para que se haga una idea, en hombres menores de 50 años, menores de 45 años, el PSA debe ser menor de 1,5. Hay una escala de PSA en función de la edad, no solamente. Y, sin embargo, tener un PSA de 5, un hombre de 85 años, carece de relevancia y no merece mayor estudio. Eso hay que tener. El PSA va relacionado con la edad de las personas, sobre todo, pero también con su volumen prostático y con su sintomatología miccional.
En segundo lugar, la segunda pregunta, la diferencia entre adenoma y cancro. Bueno, pues el adenoma de próstata es la hiperplasia benigna de próstata. El adenoma de próstata es el tumor benigno más frecuente del varón, es el adenoma de próstata, y es la tumoración a la que conduce la hiperplasia benigna de próstata. No tiene ninguna relevancia, solamente hay que tratarlo si ocasiona síntomas urinarios o si ocasiona un mal vaciamiento de la vejiga u otros trastornos urológicos. Si no, no es necesario tratarlo, mientras que el cáncer de próstata, evidentemente, tiene que ser sometido a uno de esos 3 tipos de tratamiento que hemos hablado: cirugía, radioterapia o vigilancia. Ben, pois moitas gracias. Eu creo que está todo claro. E xa temos todos un mensaxe que podamos lanzar tamén, que é moi importante, e é a filosofía desta reunión que temos, o sea que eu lles convido a todos vostedes que falen deste asunto tamén. E moitas gracias por asistir a esta sesión desta mañá. Continuaremos facendo na medida das posibilidades. Gracias, doutores. Gracias.